Pasamos entonces al Ministerio de Medio Ambiente, que el mundo entero está muy preocupado con el cambio climático. ¿Cómo hacemos para hacer compatible la protección del medio ambiente con el desarrollo económico en general, con el desarrollo agropecuario, con el desarrollo minero? ¿Cuáles son las prioridades? Y eso además está evolucionando todos los días. Nosotros hemos hecho un esfuerzo grande desde el comienzo del gobierno de encontrar, por así decirlo, el estado del arte en materia de regulación. Somos un gobierno convencido de que no son excluyentes e incompatibles, que si hacemos una buena regulación podemos desarrollar nuestros recursos naturales y al mismo tiempo proteger nuestro medio ambiente. ¿Cómo hacerlo? Muchas veces se quieren hacer normas generales cuando los casos particulares difieren muchísimo uno de otro. Entonces hay ahí toda una dinámica que está generando fricciones en Colombia y en el resto del mundo. No hay un solo país donde esta discusión no sea una discusión muy álgida. Nosotros creamos nuevamente el Ministerio de Medio Ambiente porque creemos que es un tema de gran trascendencia, un tema muy importante. Somos un país riquísimo en materia de biodiversidad, de medio ambiente, con fuentes de agua como pocos países del mundo, con páramos, tenemos los páramos más grandes del mundo, y por eso preservar esa riqueza es fundamental, pero al mismo tiempo tenemos que permitir que el país se desarrolle protegiendo ese medio ambiente. Para eso creamos el ministerio. Ministro, ¿por qué no nos cuenta en estos años desde que se creó el ministerio qué se está haciendo y cuáles son los resultados? Sí, presidente, muchas gracias. Yo comenzaría diciendo precisamente que tal vez el elemento de la modernidad que hoy está evidentemente febricitando en el mundo es el tema del medio ambiente, y que Colombia es indudablemente reconocida como líder en el medio ambiente en el mundo, de manera que es parte indudable de lo que significa un país moderno, y más moderno será hacia el futuro en la medida en que afronte estos retos que usted muy bien decía, señor presidente. Y esa riqueza ambiental ha sido, de alguna manera, fruto también de unas instituciones importantes, de unos institutos, como por ejemplo el Código de Recursos Naturales de 1974, que es una victoria de Colombia dentro del ámbito ambiental del mundo. Es el primer Código Mundial de Recursos Naturales. Igualmente nuestra Constitución del 91 tiene más o menos 45 artículos que tocan el medio ambiente, y era necesario, como usted lo dijo, señor presidente, que en un país que es el país de mayor megadiversidad del mundo, en el sentido que es más biodiverso por kilómetro cuadrado, que tiene ingentes cantidades de riqueza, primero en anfibios, el cuarto en mamíferos, tiene todo tipo de especies, el recurso hídrico es muy importante, el 51% de los páramos, acuíferos por todas partes. Es un país de una riqueza extraordinaria, pero tiene un elemento negativo que yo creo que este gobierno ha logrado sortear con creces, y es ejemplo en el mundo, como lo han dicho varios embajadores, nos lo han dicho incluso ministros de ambiente de otras partes, y es el cambio climático. Y por eso dentro del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y quiero ser perfectamente enfático en eso, es un Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, no es igual al ministerio que había antes de Ambiente y Vivienda, ni el Ministerio de Medio Ambiente anterior, sino que conjuga la política constitucional de los artículos 79 y 80 al establecer, desde luego, la protección del medio ambiente en lo que significa ambiente, pero también el desarrollo sostenible del artículo 80, que ha sido precisamente la política del señor presidente Juan Manuel Santos, ambiente y desarrollo sostenible. Y dentro de ese ministerio se creó precisamente una dirección de cambio climático que es donde está la variable negativa colombiana, en la medida en que hoy está reputado como el tercer país del mundo con mayor impacto del cambio climático, el tercer país del mundo, es decir, al lado de Pakistán y al lado de la India, es decir, que hay que tener mucho cuidado. Y este gobierno, yo por eso no suelo
hablar de ola invernal, sino de la catástrofe del cambio climático que nos sacudió en cabeza del gobierno del señor presidente Santos y que fue motivo, digamos, de elección inmediata, porque no solamente se creó una unidad de gestión de riesgo supremamente importante y que también está siendo ejemplo en el mundo, sino que también se creó el Fondo de Adaptación e igualmente se crearon otras instituciones que nos han permitido salir adelante de este tema. De manera que, de alguna manera, se creó el Sistema Nacional de Adaptación, porque frente al cambio climático no tenemos ningún otro chance, ninguna otra oportunidad diferente o a mitigarlo o a adaptarnos. Y este gobierno puede reclamar el hecho de haber creado un Sistema Nacional de Adaptación. Y también de haber creado otros organismos, no solamente el Ministerio, sino como por ejemplo la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales para hacer mejor escrutinio público, y bienvenido el escrutinio público, precisamente en el tema de las licencias ambientales que antes se manejaba un poco en pequeñas oficinas y que hoy están a la luz pública para que todo el mundo pueda ver qué se está licenciando, cuánto estamos atrasados, cuánto nos falta, y yo creo que hemos avanzado considerablemente, no solamente en escrutinio público, sino evidentemente en la tecnología y en la técnica propia del licenciamiento. De manera que el primer tema de la rendición es este tema institucional, donde indudablemente el tema del ministerio ha cobrado vigencia, como el señor presidente, transversal a todos los demás, o a varios de los ministerios. Y como resultado de la conservación, tuvimos, sin duda alguna, una victoria que podríamos trabajar con los diferentes ministerios, que fue la victoria de la Reserva de Recursos Naturales No Renovables. Por primera vez utilizamos el artículo 47 del Código de Recursos y creamos esa reserva en compañía del Ministerio de Minas para que pasáramos de ahí, con un decreto del señor presidente hace 2 meses, para que pasáramos de ser reserva a áreas protegidas. 10.500.000 hectáreas, nunca el país había tenido eso, y haremos en 1 o 2 años que esa reserva pase a ser 10 millones de áreas protegidas. Es tal vez una de las victorias más importantes que hemos tenido en el medio ambiente en tiempos recientes. Igualmente declaramos el Parque Corales de Profundidad, es un parque de suma importancia en la medida que tiene 60% de parques de corales de profundidad de Colombia, así lo declaramos hace 4 meses y ha sido también otro éxito en el tema ambiental, y ahí logramos, señor presidente, que la Academia de Ciencias nos autorizara hace un par de semanas nuestro parque Chiribiquete, 3 millones de hectáreas muy importantes en el Amazonas profundo. Trabajamos también el tema del mercurio y logramos con el Parlamento en la última legislatura prohibir gradualmente el mercurio, que ha venido haciendo estragos ambientales y de salud en el país, en las explotaciones mineras y especialmente en las explotaciones ilegales. También hemos venido trabajando otros temas de suma importancia. Por ejemplo, trabajamos en el tema de vivienda, la gestión, y esto es desarrollo sostenible de los megaproyectos para incluir la gestión de riesgo y una vivienda sostenible. Igualmente trabajamos con el Ministerio de Turismo, el ecoturismo en parques, que era una política que no se adelantaba hace 20 o 25, o estábamos en espera de adelantar hace 20 años para que haya un desarrollo sostenible en las zonas amortiguadoras y los parques no sufran las cargas que venían sufriendo. Hemos adoptado, presidente, un tema muy importante a nuestro juicio con las universidades del país. Las universidades y los universitarios estaban pletóricos o adelantes de que les diéramos salida al tema de la investigación y la innovación científica de nuestra biodiversidad, y se había vuelto un problema, incluso penal, investigar en Colombia. Logramos sacar 2 decretos en ese sentido y hoy en día las universidades están volcadas en el criterio de innovación y tecnología que acompañó al señor presidente Santos en hacer investigación científica. Estamos adoptando dentro de ese sistema nacional de adaptación todo el manejo y el ordenamiento desde el páramo hasta las cuencas hidrográficas en los POMCAS, plan de ordenamiento con participación ciudadana, para poder proteger nuestro recurso hídrico desde el páramo hasta obviamente aguas superficiales y los acuíferos. Igualmente sacamos avante, que ha sido ejemplo en el sentido que nos están pidiendo del mundo, cómo es el tema de nuestro manual de compensaciones que empezó a funcionar el 1 de enero de este año, para compensar en ecosistemas las diferentes actividades, digamos, que se producen económicas en ecosistemas. Internacionalmente hemos adelantado temas interesantes, presidente, hemos logrado, y es la fe que tiene el mundo en Colombia, 340.000 millones de pesos de ayuda, obviamente internacional, en el tema de protección del medio ambiente, y así como hicimos también con la Cancillería
y vamos a hacer el desarrollo ambiental de los TLCs y ya firmamos un convenio con los Estados Unidos para un convenio ambiental para desarrollo sostenible y protección del medio ambiente. De manera que hemos avanzado considerablemente en la materia, presidente. Muchas gracias, ministro. Dos preguntas muy rápidas. Quejas constantes sobre lo que mencionaba antes, licencias ambientales que se demoran mucho. ¿Qué estamos haciendo ahí? Sí, presidente, eso es como el tema de los trenes. Cuando salen a tiempo nadie dice nada, cuando no salen a tiempo todo el mundo dice algo. En este caso, que es muy importante, hemos avanzado, digamos, en estos dos últimos años, el 78% en licencias ambientales. Hemos avanzado considerablemente, tenemos problemas, tenemos cuellos de botella, pero hemos tratado de solucionar con nuestros comités conjuntos. Tenemos un comité conjunto aquí, por ejemplo, con la ministra de Transporte, y hemos logrado conseguir cuellos de botellas y avanzar considerablemente en ese tema. Y además hemos modernizado el tema de las licencias ambientales también con, digamos, creatividad colombiana. Hemos creado el sistema Vital para hacer una ventanilla más fácil y conectados en internet, y también un sistema georreferenciado de licenciamiento en el tema de Tremartos para poder trabajar en el licenciamiento longitudinal de líneas de energía o bien de infraestructura de carreteras, para poder trabajar más fácil el licenciamiento a través de este sistema de ayuda informática. De manera que estamos trabajando, hay cuellos de botella, pero estamos trabajando y estamos produciendo, como usted nos lo ha señalado, presidente, planes de choque incluso que vamos a llevar al COMPES para trabajar fuertemente en el licenciamiento, que llevamos ya en un 78% y que avanzaremos seguramente mucho más. ¿Y las CAR? Pues ahí estamos trabajando también con las autoridades indígenas. Tuvimos un decreto que ustedes se presentó al principio del gobierno, ese decreto lo tumbaron las autoridades competentes, iniciamos nuestra preconsulta con las autoridades indígenas, estamos trabajando muy fuerte con ellos, ya hicimos todo el tema de preconsulta y avanzamos desde este momento considerablemente en el tema de las corporaciones, pero quiero decir también cosas en torno al tema de las corporaciones. Está claro que lo de Colombia Humanitaria y temas del Fondo de Adaptación se han logrado llevar a cabo a través de las corporaciones sin que hasta el momento, salvo una o dos, se hayan encontrado graves daños, sino que se estén entregando las obras de Colombia Humanitaria de manera puntual y de manera dirigente. De manera que ese también es un activo de las corporaciones. Estamos trabajando muy de la mano con ellos. Yo hago reuniones permanentes una o dos veces al mes con las corporaciones, no solía ocurrir esas circunstancias, de manera que hemos logrado articular mucho más el sistema. Muy bien, y creo que el país debe conocer que uno de los legados que vamos a dejar es precisamente un sistema para la prevención y mitigación de riesgos a raíz de el desastre, el peor desastre natural que nos tocó confrontar. Cuando creamos Colombia Humanitaria y el Fondo de Adaptación en cabeza del doctor Jorge Londoño, nos propusimos, tenemos que dejarle al país un sistema, porque aquí vino el vicepresidente Al Gore y nos dijo, lo que el ministro acaba de mencionar, Colombia es un país muy vulnerable al cambio climático, y ustedes van a ver cada vez más este tipo de fenómenos y van a afrontar este tipo de dificultades, y por eso es tan importante crear un sistema, y eso fue lo que hicimos, se aprobó una ley, y hoy tenemos un sistema que está funcionando y que inclusive se está volviendo ejemplo en muchos otros países que vienen a decir cómo es que ustedes afrontaron en forma relativamente exitosa ese desastre natural, y hoy podemos decir que el sistema está creado. Muy bien, creo que estamos llegando al final de esta rendición de cuentas. Yo creo que lo que podemos concluir es que en esta política de crear un país más moderno, una economía estable, una economía sólida que genere empleos y empleos formales, estamos obteniendo muy buenos resultados. Las cifras son evidentes. Lo que se ha venido haciendo contribuye todo a lograr ese objetivo de crear un país más moderno, con una economía más sólida, más estable, para que genere empleo. Nos queda mucho camino por recorrer porque todavía la tasa de desempleo sigue siendo muy alta, a pesar de que la hemos reducido al nivel más bajo en muchísimo tiempo, pero sigue siendo
relativamente alta. Todavía hay más de 2.100.000 colombianos buscando empleo sin encontrarlo. Todavía tenemos un porcentaje demasiado alto de informalidad, pero tenemos que reconocer que el avance que hemos hecho en todos esos factores que inciden, que tienen que ver con la construcción de un país más moderno, ahí hemos avanzado muchísimo. Lo que vamos a dejar en materia de infraestructura, lo que hemos logrado en materia de comercio exterior, lo que hemos logrado con la creación del Ministerio de Trabajo y la creación del Ministerio de Ambiente. En la parte mineroenergética, todas las dificultades que hemos encontrado y solucionado y sentando las bases para que ese motor de nuestro desarrollo se mantenga en forma responsable. En fin, ustedes han visto en un resumen corto, porque todos los ministros hubieran querido tener mucho más tiempo, cuál ha sido el desempeño en estos frentes durante los 3 años que llevamos de gobierno. Y creo que podemos darle parte al pueblo colombiano, un parte positivo. Repito, las cifras están ahí, las cifras son elocuentes, las comparaciones internacionales, todas nos señalan como un país con un desempeño realmente exitoso en ese frente, y el gran desafío es mantenerlo y, si es posible, mejorarlo en el tiempo. Las economías mundiales y las economías nacionales todas están sometidas a los ciclos. Dicen que garantizados en la vida no están sino la muerte y los impuestos. Yo a eso le sumaría los ciclos económicos. Hemos logrado sortear con éxito unos ciclos de una mala economía a nivel mundial y hemos salido muy exitosos relativamente frente a otros países. Ahora el desafío es que esta dinámica se mantenga en el tiempo, que sigamos construyendo más empleo, que sigamos generando más prosperidad. Y para eso tenemos que hacer esfuerzos en todos los frentes mayores a los que hemos venido haciendo, pero lo que hemos logrado en 3 años, en muchos de estos ministerios, la meta que nos pusimos para 4 años ya la cumplimos. Por ejemplo, en el plan de campaña, había 110 promesas de campaña, se han cumplido 66%. Entre esas promesas de campaña estaba, por ejemplo, la creación de 2,5 millones de empleos. Estamos en 2,300,000, 200,000 los vamos a crear de aquí a final de año sin lugar a dudas. Estaba la reducción de la pobreza en 5%, ya lo cumplimos. En materia de infraestructura hemos sobrecumplido en materia de las TICs. Lo que nos propusimos la hemos sobrecumplido. En materia energética, por ejemplo, la conexión a gas natural, estábamos en 700,000, llevamos 1,150,000, prácticamente duplicamos la meta. En fin, vamos avanzando, pero repito, y es un mensaje para todos los ministros, no hay que bajar la guardia. Este último año hay que ejecutar mucho más y acelerar para que la rendición de cuentas al final del gobierno sea inclusive mejor de la que estamos dando en este momento al pueblo colombiano. Muchas gracias.